vamos a hacer referencia a los requisitos generales para la contratación con personas naturales o los también conocidos trabajadores por cuenta propia. Para esto elaboramos una breve guía con una explicación de las posibles condiciones que se le pueden presentar al momento de contratar con estas personas. Para ver la guía la pueden descargar en el link que aparece en la parte inferior en el módulo de información de este video. La guía es para efectos de retención en la fuente, todo lo que tenga que ver con retención en la fuente con las personas naturales, y también para dar cumplimiento al artículo 244 de la Ley 1955, que es la del Plan Nacional de Desarrollo. Se pueden presentar tres tipos de acuerdos con personas independientes. Uno puede ser la prestación de servicio profesional, todo lo que tenga relacionado con intelecto y que sea un servicio personal. El tipo de acuerdo, prestación de servicio profesional. Monto, igual o mayor a un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Debe entregar seguridad social esta persona que nos cobra un tipo de servicio de esos? Sí. El ingreso base de cotización, 40% del valor mensual y no puede ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Debe entregar el RUT? Sí. Y tiene unas condiciones. Si nos entrega el RUT, y en la casilla 53 tiene la responsabilidad 49, que es no responsable de IVA, que es la que reemplazó la anterior responsabilidad 12 de régimen simplificado. Si tiene responsabilidad, entonces le podemos aceptar una cuenta de cobro y le hacemos su respectivo documento equivalente. Si no tiene la responsabilidad, si no tiene la responsabilidad 49, es decir, que es responsable del IVA, por lo tanto, se debe exigir la factura de venta con sus respectivos impuestos. ¿Se le aplica retención en la fuente? Sí, a partir de la base 0. ¿Es requerida una certificación para efectos de retención en la fuente? Sí, sí es requerida. Ya más adelante les voy a mostrar, ahí dice ver anexo, el modelo de la certificación para efectos de retención en la fuente y seguridad social. ¿Qué tipo de retención aplicaría? En caso de que no tenga contratado más de una persona durante 90 días continuos, se le aplicaría renta laboral. Si tiene contratado más de una persona, se le aplica renta no laboral. Tipo de retención. En caso de que tenga una persona o más de una persona contratada, se le aplica renta no laboral. Si no tiene personas contratadas o una sola persona, se le aplica la renta laboral de acuerdo al artículo 383. Y la renta no laboral tiene que ver con la tabla de retenciones generales que ya todos conocemos. El otro tipo de servicio es otra forma de prestación de servicios. Pueden ser mantenimientos, reparaciones, instalaciones, este tipo de servicios. El monto, si es igual o mayor a un salario mínimo, ¿debe entregar seguridad social? Sí. ¿Por qué igual o mayor a un salario mínimo? Porque si le llega una cuenta mensual inferior a un salario mínimo, no hay necesidad de exigirle la seguridad social para efectos de cumplimiento de estas dos normas. No tiene que ver nada con los riesgos y de la seguridad social para entrar a elaborar un diferente tipo de trabajo. Es para cumplir con esta legislación tributaria y de Plan Nacional de Desarrollo. Ingreso base de cotización. Sume el total de los ingresos del servicio, descuéntele los costos y deducciones asociados a ese servicio, ¿sí?, que tengan relación de causalidad, es decir, que cumplan con los requisitos del artículo 107, y a ese resultado lo multiplica por el 40%. Es como hacerle un estado de resultados a la cuenta. Los ingresos menos los costos y deducciones y sacarle la utilidad, ¿sí? Y a esa utilidad le calcula el 40% y esa va a ser su IBC de cotización. Igual no puede ser inferior a un salario mínimo. ¿Se requiere certificación de expensas? Sí. Requiere darnos una certificación de esos costos y deducciones porque no tenemos otra forma de confirmar el IBC de cotización, entonces hay que pedirle una certificación de esos costos y deducciones. ¿Debe entregar el RUC actualizado? Sí. Y las mismas condiciones del otro servicio. Es decir, responsable de IVA y no responsable de IVA. Debe entregar certificación
de retención en la fuente, sí debe entregar certificación también para determinar renta laboral o renta no laboral. La otra forma de contratación con este tipo de personas es en el suministro de bienes, materiales, insumos, etc. Pues aquí no tenemos en cuenta el monto porque no le debemos exigir la seguridad social. ¿Requiere certificación de expensas? Como no tenemos que exigirle la seguridad social, no le vamos a requerir una certificación de expensas. Ya en el modelo de certificación voy a explicar esa parte. Se debe entregar el RUT sí, y también para el tema de cuenta de cobro miramos la responsabilidad de IVA, si aplica o no aplica. Retención en la fuente sí, a partir de los 27 VTs mensuales. ¿Requiere certificación para efectos de retención en la fuente? Sí, donde nos diga si es declarante o no es declarante de renta para aplicarle su correspondiente porcentaje. ¿El tipo de retención? Bueno, compras declarantes, compras no declarantes. Hay unas disposiciones generales que tiene el artículo 244, como es que debe ser a mes vencido. Entonces lo que recomiendo es que si se presta el servicio, pues lo cobren ese mismo mes, para que no haya confusión en que se prestó el servicio en un mes y lo cobró en el siguiente mes, entonces vencido a la prestación del servicio o al cobro. Entonces, para no generar esas confusiones, es mejor tratar de que el servicio se preste y se cobre. ¿Qué aportes debería realizar allá cuando nos exigen seguridad social? Salud, pensión y la ARL si el servicio se presta por un periodo mayor a un mes o la clase del riesgo es de 4 o 5. ¿Okay? ¿Qué tarifas de salud y pensión? 12.5 para salud y el 16% para pensión. ¿Qué tarifa para ARL? Todo esto depende del riesgo laboral, pero si la clase de riesgo es 4 o 5, el aporte deberá hacerlo el contratante. También tenemos que quienes no están obligados a aportar pensión. Ser extranjero, estar en trámite de pensión, si es mujer y tiene más de 50 años y nunca ha cotizado a un fondo de pensiones, o si es hombre y tiene más de 55 años y nunca ha cotizado, o simplemente es pensionado. Si debemos soportar esta información, es decir, debemos pedir copias de las resoluciones o información que nos dé soporte de esta información para no solicitarle la pensión. El tipo de planilla que se debe utilizar, tipo de planilla I. No aceptamos tipo de planilla E, no. O sea, es la tipo de planilla I. ¿Y de quién es la planilla? Del que cobra el servicio. Porque para efectos de seguridad y salud en el trabajo se le puede exigir la planilla de los empleados. ¿Sí? Y una persona natural puede pagar su planilla como empleador, pero para efectos de cobrar debe pagar su planilla como I, como independiente. Tenemos unos aspectos a tener en cuenta, simplemente voy a mencionar dos, ya el resto como tienen la guía los pueden consultar. Las compañías deben cumplir estos requisitos porque tenemos la DIAN, que es la que fiscaliza, sanciona, embarga todos los malos hábitos tributarios, además desconoce costos e impuestos descontables, costos, deducciones. Y la UGPP que fiscaliza, sanciona y embarga por las malas prácticas en los aportes de la seguridad social. Vamos a ver cómo sería el modelo de esa certificación que estamos planteando en la guía. El de certificación para retenciones en la fuente y para seguridad social. Lo que planteamos en el modelo es una sola certificación en donde estén las condiciones o los requisitos. Referencia. Certificación para efectos de retención en la fuente y seguridad social para personas naturales. Tipo de acuerdo con la persona natural. Separamos servicios profesionales, otras formas de prestación de servicio o suministro de materiales e insumos. Aquí tenemos una explicación donde dice que si son servicios profesionales, rellenar el punto 1, 2 y 4. Si son otras formas de prestación del servicio, rellenar el punto 1, 2, 3 y 4. Y si son suministro de materiales e insumos, solo rellenar el punto 2. Vamos a hacer solo un ejemplo de servicios profesionales. Para efectos de establecer
el tipo de retención, si vamos a aplicar renta laboral o, no, o renta no laboral, la condición es si tengo más de dos empleados, dos o más empleados contratados. O sea, si tengo más de eso, pues le digo aquí al punto uno, sí o no aplica. Con eso ya la persona que recibe la cuenta puede saber qué tipo de retención aplicar. Y también en el tema de si está obligado a presentar o no la declaración del impuesto de renta. Y el punto 4 sería que sí o no pertenezco al régimen contributivo. Normalmente nadie, todas las personas que pasen cuenta de cobro o contraten con una empresa deberían pertenecer al régimen contributivo.